tensión en este lugar. En Jerusalén se produjo por lo menos un saldo de 150 palestinos heridos. Ahí los ves arrojando piedras. Una de las zonas más potentes en cuanto a la religiosidad, por la cercanía del Muro de los Lamentos, la Gran Mezquita y también el Santo Sepulcro. La información indica que hay 150 palestinos que han sido heridos. Carlos Gurovich es periodista, está allí en Israel. Carlos, buen día Nación para vos. Soy Luis Novarecio. Contame las últimas novedades, por favor. Hola Luis, buen día para ustedes. Bueno, las novedades es que estaba previsto y se tuvo en cuenta de que en el rezo matinal del viernes, que es sagrado para los musulmanes y en particular en la festividad de Ramadán, hubiera algunos grupos de extremistas palestinos que intenten de alguna manera generar una situación de caos, de violencia, y consiguieron lograrlo. Provocaron a la policía de Israel. Hay que entender que las piedras que vos decís que arrojaban, los hierros y otros elementos contundentes estaban guardados dentro de la mezquita, que es un lugar sagrado. Y luego, una vez que consiguieron mover un poco a la policía para entender la geografía. Ahí tenemos un pequeño inconveniente con el audio. Está a 60 metros. Ahí está. Sí, te escuchamos, Carlos, te escuchamos. Y, repito entonces, la mezquita del Aqsa, la explanada del templo, conociendo la geografía de Jerusalén, que es montaña, está a 60 metros por sobre lo que es la explanada del Muro de los Lamentos. Claro. Por lo tanto, estos palestinos que se acercan hasta el borde y arrojan piedras contra los feligreses judíos que hoy comienza el festejo de la festividad de Pesaj, que estaban rezando en el Muro de los Lamentos. Lo que es un cóctel ya repetido tantas veces, o sea, nada nuevo bajo el sol, diría yo, en esta situación. Y lo que vos mencionás de los heridos no son carmelitas descalzas, son palestinos instigadores que mientras ellos desarrollaban esta batahola a la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén, había 30.000 palestinos esperando para poder ingresar a la explanada del templo y realizar el rezo matinal, que luego, una vez terminado este suceso, se realizó sin ningún tipo de problema. Claro. Hay que entender que la explanada del templo es como el tamaño de 6 canchas de fútbol. Claro. Hay casi 30.000 personas rezando. Carlos, no estoy juzgando de ninguna manera, ni estoy validando la agresión de los palestinos de ninguna manera, pero lo que vos planteás es un combo al que quiero llevarte para preguntarte si puede o no tener razón, porque vos decís, y ahí vemos, la Gran Mezquita, la explanada que hacia la izquierda de la pantalla da hacia al Muro de los Lamentos y muy cerca de ahí el Santo Sepulcro. 3 lugares, Pesaj, Ramadán y Semana Santa. Las 3 religiones con una celebración. Pero no puedo dejar de preguntarte, ¿puede tener que ver, puede linkearse con los atentados que hubo la semana pasada en Tel Aviv como una escalada del terrorismo islámico fundamentalista en contra del pueblo de Israel? Mira, Israel está por celebrar el 74 años de independencia. Desde el día 1 hay líderes árabes que llaman a liberar la explanada del templo. El Aqsa va a ser destruida por los judíos. Esto es un caldo de cultivo para que cualquier grupo que busca generar incidentes participe. Y ya ves que estas imágenes que ustedes están viendo son muy frecuentes en Israel, y la policía tiende a liberar la zona para que los feligreses musulmanes puedan ir a rezar. Claro. Créeme que independientemente de esto, hemos vivido 3 semanas anteriores con atentados. Las fuerzas de seguridad hoy de Israel, tanto el ejército como la policía, la mayoría no va a pasar la noche de Pesaj en sus hogares, van a estar cuidando las fronteras de Israel para evitar que los que incitan a cometer atentados, algunos intentarán evitarlo. No hay un 100% jamás hermético, pero estas imágenes que se ven, hay que entender, piedras, fierros y otros elementos contundentes no son parte integral de una mezquita donde se va a rezar. Estaban preparados justamente para generar una situación de caos, para invitar a la violencia y para que de alguna manera las imágenes que recorren el mundo sean otra vez palestinos heridos, pobrecitos, porque la policía los reprime. Hay que entender que hay 30.000 personas esperando para poder ingresar y cumplir con lo que ellos quieren hacer, que es rezarles a su Dios
y cumplir con las ordenanzas que tiene su religión. Lo mismo que los judíos que están 60 metros más abajo en el Muro de los Lamentos. Claro, que es un paso, corregime, Carlos, es un paso lamentablemente con repetidos hechos de violencia. Aquí en la Argentina hubo un caso muy sonado, que es el hermano de Marcelo Birmacher, el rabino, que fue acuchillado y muerto allí, también cuando simplemente se dirigía al Muro de los Lamentos. ¿Estoy diciendo bien? Estás diciendo correctamente, porque, a ver, vos y yo somos lo que se definiría como alguien caucásico, blanco, occidental. ¿Cómo distinguimos a un israelí de origen, que sus padres hayan nacido en, no sé, en Irak o en Marruecos, y use barba candado como Benzema y se lo distinga de Ahmed? Imposible. Sí. El terrorista entonces identifica a un judío que está vestido como un ortodoxo, que podría caminar tranquilamente por la calle 11, y entonces lo identifica como tal y lo transforma en víctima. Esto ocurre, tenemos el caso de hace 3 semanas, el terrorista, uno de los terroristas que entró al barrio de Bnei Brak, que es un barrio de judíos ortodoxos, no sabía distinguir uno de otro y lamentablemente a su paso iba asesinando personas que encontraba en el camino. Cuando vio uno que estaba vestido con la vestimenta tradicional del judío ortodoxo, entonces dejó de apuntar y cambió el ángulo de su arma para cometer su asesinato. Lamentablemente este tipo de situaciones se generan cuando se acerca la festividad de Ramadán. Este año, como has visto, convierten las tres, o convergen, perdón, las 3 festividades en la misma fecha, en el mismo fin de semana. Pero fíjate que la Grey cristiana no tiene ningún tipo de inconveniente para profesar la religión y para acudir a los centros de culto en Israel, a lo largo y ancho de todo el país. Hoy por la noche nosotros estaremos celebrando la cena de Pesaj y los que van a la sinagoga lo harán de manera libre. Y todas las mezquitas del país al mediodía han recibido a los musulmanes que realizan las plegarias de Ramadán sin ningún tipo de problema. Claro. Estamos viendo, Carlos, sí, mientras estamos hablando con vos, estamos viendo imágenes exclusivas que nos has proporcionado de lo que pasó dentro de la mezquita. Quiero decir, de los 3 puntos religiosos del lugar, Santo Sepulcro, Muro de los Lamentos y Mezquita, este es el que no podemos acceder, es el único al que no se puede acceder no siendo musulmán, porque al Santo Sepulcro se puede y al muro también, por supuesto. Estoy viendo, y por ahí Caraba o el mismo Carlos me puede ayudar, estas imágenes, veo unos destellos muy impactantes con el ingreso de la policía, que no sé qué son. Si son las bombas de estruendo que dan y las lumínicas, básicamente para aturdir. Eso, ¿ves? Sí, son básicamente para aturdir. Escuchá el sonido. Y en algunos casos son tiros también. No, tiros no, pero... Sí, Carlos, te escucho, Carlos. Del otro lado, una de las técnicas que utilizan los que generan estos incidentes de violencia es utilizar fuegos de artificio para también generar esta sensación de que están o disparando, cosa que confunde a la policía y la pone en una alerta máxima, y además genera toda esa humareda y genera ese caos, esa situación de caos. Pero debo decirles que nada nuevo bajo el sol, repito, este tipo de situaciones se genera muy frecuentemente porque hay un grupo de islamistas, extremistas, que sostienen que Israel va a destruir las 2 mezquitas que están sobre la explanada del templo y hay que defenderlas. Y esto es como si ellos fueran, no sé, como los cruzados que intentan defender el Santo Sepulcro. Bueno, ellos intentan defender de esta manera, pero lo que hacen es agredir a las fuerzas de seguridad, generan la situación de violencia y luego, a lo largo y ancho del mundo, las imágenes son pobres palestinos. No digo pobres en el sentido de porque reciban un golpe, sino simplemente la narrativa que generan es de que ellos han sido atacados. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? El diario The Guardian está diciendo que enfrentamientos en este mismo lugar el año pasado terminaron llevando a enfrentamientos aún más cruentos de 11 días en la franja de Gaza después de estos enfrentamientos. ¿Puede suceder algo similar en este caso o esto, como vos decís, es algo que se repite año tras año en el mismo lugar? A ver, la filosofía del Medio Oriente a la hora de mi mediodía es tirar del hilo sin romperlo, ¿ok?
porque cuando se rompe sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos muy bien cómo termina. Pero debo mencionar que las circunstancias políticas de este año son totalmente diferentes a las del año pasado. Bien. Este año, luego de... Hay que recordar, el año pasado sobre Israel cayeron casi 4.300 misiles que tiró el Hamas. Este año Israel ha concedido 30.000 permisos de trabajo para gazatíes. O sea, todos los días ingresan desde Gaza a trabajar a los kibutzim y a las zonas agrícolas del sur de Israel, 30.000 gazatíes que llevan comida a una franja de Gaza que es un estado fallido, comandado o liderado por un grupo terrorista, y de esta manera llevan comida, pan y comida a las mesas de los gazatíes. Y yo creo que el Hamas no está interesado en este momento en generar un conflicto que obviamente automáticamente cierra las puertas. En cambio, el Jihad Islámico, que responde a Irán, no son tan obedientes y buscan a su vez generar un conflicto dentro de la franja de Gaza, buscando sí generar algún ataque a Israel, porque Israel reconoce solamente a Hamas como quienes gobiernan y por lo tanto los responsables. Y para completar la imagen, del lado de Cisjordania, donde está Jerusalén Este, por día entran 100.000 palestinos a Israel. Y lo que ocurrió en las semanas anteriores fue que los terroristas que ingresaron por algunas brechas que hay en la frontera, y por eso este año, como dije antes, las fuerzas de seguridad las están cuidando. Pero por día entran 130 a 140.000 palestinos a trabajar a Israel, y lo hacen como cuando vos pasás el SUBE. Ellos tienen su tarjeta, la muestran, si no hay ningún tipo de inconveniente o razón por las cuales están siendo requeridos, se abre la puertita, pasan, trabajan y a la noche vuelven a sus casas y se hace todo en paz. Ahora, Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta probablemente poco rigurosa desde lo periodístico? Y haciendo la aclaración de que me comprende la general de la ley por mi admiración por el Estado de Israel y el pueblo de Israel y lo que significa la creación del Estado de Israel y lo que es Jerusalén, una de las ciudades más potentes que he tenido la suerte de visitar. Esto que vos decís, la convivencia pacífica de cristianos, musulmanes, judíos, agnósticos, etcétera, etcétera, es la regla. Sin embargo, pasa esto. ¿Vos ves y acaba la pregunta poco rigurosa, ¿vos ves alguna salida para que el extremismo deje de provocar esto que es años y años de conflictos con desde pedradas hasta misiles que se abaten sobre Israel? Voy a tratar de ser corto y conciso. No. Claro. ¿Y por qué no? No, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué no. Se ha dado un fenómeno sumamente interesante en los últimos 15 años dentro de Israel. Israel tiene un 20% de población árabe israelí. Durante muchos años, los líderes de los árabes israelíes incitaban a sus propios liderados a no ser parte inclusiva y estar incluidos en lo que sería la sociedad israelí general, judía en general. En los últimos 20 años lo que ha ocurrido es que si vos hoy vas a un hospital, el 60% de los enfermeros o enfermeras son de origen árabe, viven en una ciudad árabe, quizás a 20 kilómetros donde estoy yo. Lo mismo con policías, hay policías árabes. Hoy hay un juez de la Corte Suprema que es de origen árabe. O sea, la sociedad árabe israelí se ha ido integrando dentro de la sociedad general. Incluso Israel es la Startup Nation, el país de los desarrollos innovadores. Ingenieros que han estudiado programación en ciudades árabes y en los territorios palestinos entran a trabajar a empresas líderes en Tel Aviv y en Jerusalén. O sea, la integración funciona, y te doy un ejemplo: el lugar donde yo trabajo, el canal internacional de noticias i24 News, tenemos un canal que transmite en árabe, tengo 35 colegas árabes, de los cuales la verdad hay de todo, como vos dijiste, hay agnósticos, hay religiosos, están las chicas que vienen con el velo, pero para mí son todos colegas y trabajamos en conjunto. Siempre hay un grupete que no reconoce aún, después de que en el año 1948 se declarara la independencia de Israel, el derecho a existir de un Estado judío en una tierra soberana y con fronteras seguras. Y estos grupos incitan constantemente a la violencia, llaman a liberar Palestina y a liberar Gaza. Y yo diría, bueno, Palestina era el nombre que tenía esta tierra cuando los romanos destruyeron
el Estado judío hace 2000 años atrás, y hoy se llama Estado de Israel, y Gaza habría que liberarla de Hamas, que es un grupo terrorista que mantiene oprimido a casi 2 millones de personas, y que gracias a la ayuda de Qatar, donde se va a hacer el Mundial de Fútbol este año, que les da 30 millones de dólares por mes para pagar los sueldos y para que tengan para comer, si no, no tendrían derecho a existir, no tendrían forma de existir, no tendrían forma de existir, no tienen cómo sostenerse. Y quiero simplemente, la semana pasada la televisión israelí mostró uno de los túneles de ataque más importantes que excavó el Hamas, casi 70 metros de profundidad. Acá nos reímos porque decimos que en Israel no hay subterráneos, podrían llamarlos para que vengan a hacerlos. Claro. Cada metro de excavación cuesta $1 millón. Ahora, hacé la cuenta vos y pensás si en vez de beneficios sociales, en escuelas, jardines, hospitales, ese dinero, en vez de ir para atacar y liberar a Israel, no fuese a las causas para las cuales es enviado. Bueno, Carlos, como siempre, un placer y a pesar de todo, Hag Sameach para vos y felices Pascuas para todos y también el recogimiento propio del Ramadán. Gracias por estar con nosotros aquí en La Nación Más. Gracias a ustedes y también felices Pascuas, Hag Sameach y Ramadán Karim se dice para la feliz. Ahí está. Gracias por enseñárnoslo. Muchas gracias. Es muy impactante ver esta ciudad. A mí me conmueve. Viste que siempre como no religioso te involucras más. Jerusalén es una ciudad fuera, yo no sé si tuvieron la suerte de conocer, yo me iría a vivir a Jerusalén. Me parece que es un lugar para pasar un tiempo y estudiar y ver. Y esta mixtura se da muy pacíficamente. Digo, desde la ciudad vieja de Jerusalén, donde tenés el barrio judío, el barrio armenio, el barrio árabe y el barrio cristiano. Y es muy interesante, porque se siente distinto, se huele distinto, se escucha distinto cuando vas caminando por cada uno de estos barrios. Y esto que veíamos, la explanada que recién veíamos, es un lugar hermosísimo, por cierto. Digo, cada lugar hay, o el Vía Crucis, que se estima Cristo recorrió